Hola, hola, bienvenidos a su podcast Safe Place. Mi nombre es Tana Carvajal y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Oigan, pues ¿cómo han estado? Benditos seamos que nos acompañan y que me acompañan en no sé por qué dije nos acompañan, pero bueno, que me acompañan en este nuevo episodio. Muy contenta de estar con ustedes aquí. Les traigo un tema que me está costando, que todos hemos vivido, que creo que todos hemos pasado. Creo que nadie se libra, nadie se salva de haber vivido esta terrible experiencia. Yo siento que, yo quiero traje este tema porque es un tema con el que he conectado muchísimo últimamente. Y sí quiero empezar diciendo que quiero tocar lo difícil que llegan a ser las rupturas amorosas, lo mucho que a veces las sobrevaloramos o lo mucho que a veces las damos, como que no les damos la importancia necesaria, lo mucho que duelen algunas, lo mucho que siento que hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque es aquí donde quiero empezar diciendo que para mí, en lo personal, en mi cabeza, existen como dos tipos de rupturas amorosas y yo he tenido las dos. En donde siento que es más fácil, no sé, ustedes díganme en los comentarios. Siento que es más fácil terminar una ruptura cuando todo está mal, como cuando tienes algo negativo a lo que te puedes aferrar, llámese infidelidad, llámese engaños, mentiras, violencia. Cabe aclarar que hay relaciones obviamente en las que hay muchísima violencia, muchísima manipulación y obviamente en esos casos es también muchísimo más fácil salir, ¿no? Bendito sea Dios, no es mi caso. No me puedo sentar aquí a decirles qué difícil o qué se siente estar en una relación violenta, porque bendito sea Dios, no es mi caso. Esperemos nunca nos pase. Pero sí me he rodeado de personas y sí he conocido gente que han vivido mucha violencia en relaciones y no es nada fácil, no es nada sencillo. Pero eso no es en lo que me voy a enfocar el día de hoy. Como saben, a mí me gusta hablar de cosas que conozco o que me han pasado porque me siento un poco como ajena a temas, no me gusta hablar de temas en los que me siento ajena, en los que no tengo nada que ver, y la neta no tengo nada que decir. Entonces, pues, no tendría caso que trajera un tema del que no tengo nada que decir a un podcast precisamente, ¿no? Básicamente, voy a estar volteando mucho, ya saben, a mi cuadernito del saber, porque ahora sí, este tema, de que anoté cosas que dije, no, de verdad es un tema que he traído conmigo hace como 2 semanas, que estaba escribiendo, que estaba haciendo. Me han saltado como muchos puntos que no quiero que se me olviden porque luego se me va la lengua, ya saben, y se me olvida lo que quiero decir. Bueno, ya que dije eso, la verdad, como ya lo mencioné, para mí es muchísimo más fácil, o en mi experiencia ha sido muchísimo más fácil terminar relaciones cuando hay algo negativo de por medio. Cuando me han sido infieles, cuando hay mentiras, o simplemente cuando logran que me desenamore durante la relación. Me ha sido muchísimo más sencillo. No voy a negar que me han dolido, cuando me habían engañado, que también cabe recalcar que creo que eso ya se los he dicho en episodios anteriores. He tenido relaciones, pero muchísimas, pero desde los 15 y he estado con gente. Diosito, me dio como un resfriado de la nada. ¿Qué onda con el clima, oigan, últimamente? Pero bendito sea Dios que asiste, porque el calor que estaba haciendo, tenía rato que yo no me ponía playeras de manga larga porque no podía con el calor. Pero bueno, anyway, regresando al tema, siempre me dolían, pero obviamente también fueron relaciones en las que estaba muy chiquita, 15 años, pues eran vatos que sí jugaban con mi autoestima, que sí yo decía, ¿qué pedo? ¿Por qué me engañan? Y así. Y eran un más no entender que un que me dolieran. Entonces, al final de cuentas para mí es como de ¿por qué quiero estar? O en mi cabeza es más fácil decir ¿por qué quiero estar con una persona que me está haciendo daño? Llámese, ya dijimos, engaños, infidelidades o mentiras. Entonces para mí siempre se me ha sido más fácil. Por ejemplo, hay sus excepciones. Tuve una relación a mis 15 que, anduve con un vato que me engañaba y me engañaba y me engañaba y me engañaba y me engañaba, pero en mis daddy issues en ese momento era como de, y también tenía tantos problemas en mi casa que era como que, güey, tú me distraes de mis pedos, está perfecto, no me importa si me eres fiel, no me importa si me quieres, mientras tú seas mi distracción perfecta y yo me enfoque en tus problemas y no me enfoque en los míos, todo bien. Entonces esa era una relación distinta, de muy adolescente, y regresaba con él. Para mí no, en ese entonces no sabía qué significaba el engaño. Yo me sentía bien con esa distracción y era todo lo que me importaba. Después de esa última relación, de esa relación que me engañaron como 100,000 veces, yo dije como que ya estaba, ni tan grande, ya estaba a punto de cumplir 17, sí me aventé casi 2 años con el vato. Terminábamos, regresábamos súper tóxicos o toxiquísimos, los dos obviamente.
Y ya ahí yo dije como de, esta no soy yo. O sea, yo me di cuenta cuando terminé con él, porque terminé con él ni siquiera porque me engañó. Me di cuenta y dije, güey, yo no estaba enamorada. O sea, yo no lo quería. O sea, me gustaba, pero no sentía nada y fue como la Dana que vivió en esa relación, no sé qué Dana es porque no la conozco, porque yo no tenía idea de que yo podía llegar a esos alcances de toxicidad. Fue como, espérate, esta no soy yo, quiero ser yo. Y después tuve otro novio que me engañó una vez y ya fue, no me vuelve a pasar, bye. Y sí, obviamente sí me costó, sí lloraba y era como de por qué y todo. Y aunque me costaba como superar el rompimiento, yo sabía que era lo mejor y me era más sencillo seguir a lo que para mí, yo siento que para mí, en mi cabeza, en mi pensar, ya saben que es mi opinión, no soy psicóloga. Cabe aclarar que todo, siempre se los digo, pero nunca está de más, no soy psicóloga, mi opinión no es profesional, o sea, hay cosas que he hecho que son cero profesionales que vamos a hablar en este episodio. Simplemente muchos episodios que hago, o sea, muchos son para que haya chismecito, muchos otros es para que sientan, la mayoría es para que sientan este espacio seguro, es el nombre del podcast, se sientan acompañados, si están pasando por lo mismo que no se sientan mal, porque la verdad es que en este tema en particular, ¿cuántas veces de verdad me he sentido mal? Y ahí voy a decir justamente que para mí la ruptura más dolorosa no ha sido porque terminamos mal. O sea, no ha habido una razón negativa a la que yo pueda adjudicarle. No, al contrario, terminamos relativamente bien. Si terminamos un poco mal, yo completamente tomo mi responsabilidad, porque ahí ya fue mi responsabilidad. Pero básicamente nuestra relación, que cabe aclarar que yo, justamente el tema se llama rupturas amorosas y puede ser de lo que sea, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ser una relación de noviazgo para que sea una ruptura amorosa. En mi caso, justamente fue esta personita que ya les he hablado en episodios pasados, justamente esta personita que yo conocí cuando estaba en Canadá, que éramos personas que queríamos lo mismo, nos estábamos conociendo para una relación, el destino nos separó, y entonces para empezar, para mí esta relación en particular, que para mí yo la considero como relación, aunque nunca anduvimos, fue de las cosas más dolorosas que he vivido, porque, por ejemplo, hubo una relación que en realidad sí puedo decir que fue mi última relación de novios a mis 18 con una persona, a mis 18 casi 19, con una persona que hizo cosas para que yo me desenamorara dentro de la relación. O sea, eran tantas mentiras, yo lo cachaba en tantas cosas que no me gustaban, quería empezarme a manipular con ciertas cosas y yo, no, papacito. Entonces era como de, me empecé a desenamorar y cuando llegó el momento de terminar la relación, que yo siempre he terminado mis relaciones, by the way, cuando terminé con él, o sea, me costó un mes tomar la decisión, porque no lo quería lastimar, porque era una persona con muchos problemas, no sabía cómo iba a reaccionar, pero yo sabía que ya no lo quería, o sea, yo ya sabía que no lo quería, entonces cuando lo terminé, la verdad para mí fue un alivio, o sea, para mí fue un alivio decir, güey, esto no me está gustando, necesitas ayuda profesional, yo no puedo ser tu terapeuta, o sea, nada que ver, por favor ayúdate. Y a mí, o sea, de verdad, déjame en paz porque me estás haciendo como daño. O sea, me la pasaba fatal ya en esa relación al final. Entonces cuando terminé con él fue como... Y en el proceso sí fue doloroso y en el proceso sí fue como de, güey, yo me enamoré de esta persona pensando que era esto y dentro de la relación me demostró otra cara que no es, ¿saben? O sea, y nunca me lastimó, o sea, y el problema es que me quería de más. Pero sí fue un verga. Me dolió darme cuenta muchísimo, pero se me hizo muchísimo más sencillo porque había alguien que culpar, porque yo decía, no, pues es que tiene sus traumas y no los quiere trabajar, está siendo un poco excesivo, quiere tenerme 24/7 con él y eso no, y esas para mí eran cosas negativas, ¿sabes? Y cuando llega esta persona de Canadá, que yo lo conozco y o sea, de verdad, nunca había sentido una química tan cañona con nadie, número uno. Número dos, también siento que ahí eso jugó en mi contra porque yo traía muchas heridas cuando yo lo conocí, justamente lo conocí en un momento en el que yo traía muchas heridas con respecto hacia los hombres y él, o sea, como que siento que ahora que estoy un poquito más afuera de la emoción, que sigo un poco la verdad, pero ya que estoy un poco más afuera de la emoción, me doy cuenta que él literal vino a cumplir un rol a mi vida y creo que es lo que todas las personas llegan. Justo él llega a enseñarme que los hombres buenos sí existen, porque yo no creía eso.
Muy lindo, les vuelvo a lo mismo, tuvimos una química increíble, los dos queríamos exactamente lo mismo, yo todo pintaba que yo me iba a quedar muchísimo tiempo en Canadá, entonces era como que bueno, todo va viento en popa, hay mucha química, queremos lo mismo, me gustas, te gusto, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y nosotros sí nos estábamos conociendo para una relación. De repente, primero lo primerito que jugó en nuestra contra, fíjense que yo antes me metía mucho en mi cabeza lo de... Siempre he conocido personas que dicen que eso del dicho de eres la persona correcta en el momento equivocado, muchas personas dicen como que no, porque cuando es la persona correcta, o sea, no importa el momento, es. Y sí creo que es un poco verdad, pero a veces no tanto. Obviamente ya ahora que veo las situaciones, siento que no todo es blanco o negro. O sea, siento que es muy injusto decir como, no, si es la persona correcta, tiene que ser el momento. No siento que sea tan así, siento que hay muchos matices de grises, porque en mi caso hoy, él ya no es la persona correcta para mí. Pero hace unos 2 años, era la persona correcta para mí. Todavía el año pasado era la persona correcta para mí. Entonces, siento que no hay que aplicar ese dicho tal cual, y justamente en ese momento que yo sentía que él era la persona correcta para mí, el momento no daba. Él de verdad traía muchos problemas, o sea, estaba entrando justamente en un nuevo trabajo, haciéndose cargo a sus 23 años de la empresa de su papá, tenía problemas en su casa, se estaba haciendo cargo de uno de sus hermanos, se quería hacer cargo de sus 2 hermanos, o sea, tenía muchas cosas. Y yo me acuerdo perfecto que una vez vivíamos a 1 hora de distancia. Él siempre me iba a ver, él nunca permitía que yo fuera a verlo, a acercarme, porque pues él vivía en una ciudad que se llama Ottawa y yo vivía en Quebec, entonces pues yo tenía que tomar transporte público, casi no hay mucho transporte público en Quebec, entonces él como que nunca aceptó que yo me acercara, él siempre dice yo voy. Y de las últimas veces que nos vimos, él fue a mi casa y de verdad el dolor que sentí al verlo, o sea, el pobrecito llegó, les juro, con un café tamaño 2 litros, el café más grande que he visto en mi fucking vida. Llegó súper así, o sea, yo ya sabía que no estaba durmiendo bien, que no estaba comiendo bien por todos los pedos que tenía. Y me acuerdo que llegó, estábamos platicando, se estaba quedando dormido platicando por más que no quería. Y de la nada se le salió casi me pasé un alto en el freeway y casi chocó. Y yo fue como de, ¿qué? Y él como que reaccionó lo que me había dicho, fue como de, no, nada. El chiste es que llegamos yo a la conclusión, ahí fue de mi parte, con el corazón destrozado, yo le dije, mira, estás en un momento en el que estás viviendo mucha crisis, ni siquiera duermes, ni siquiera comes, o sea, casi chocas por venirme a ver, ya estamos hablando de otras situaciones, de que te puede pasar algo porque no estás durmiendo bien. No quiero ser una carga para ti, porque sé que no lo soy, sé que no lo era para él, pero se estaba esforzando mucho y yo no quería que nuestra relación, que era muy bonita, o sea, de verdad de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, no quería que se convirtiera en que me quiere, que quiere estar conmigo, pero tantos pedos son, no estoy durmiendo y se va a convertir después en un tengo que. Era lo que yo sentía en ese momento y yo decidí, le dije, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos muchísimo más tranquila, vamos a ser solamente amigos. O sea, yo le dije, estoy llorando porque no te quiero presionar, te quiero dar tu tiempo, bla, 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 bla. Y así fue. Seguimos siendo amigos. Después pasa la situación de que yo me tengo que regresar a Canadá. No estaba previsto, no estaba planeado. Se me partió el corazón en mil cachitos porque yo me acuerdo que cuando tomé la decisión de darle su espacio para seguir como amiga y él la aceptó, igual le dolió muchísimo. Los dos la aceptamos desde me queda mucho tiempo aquí, me acuerdo que yo le dije, no me voy a ir, o sea, aquí voy a estar, la oportunidad aquí va a estar, solo tómate tu tiempo y aquí yo voy a estar para ti. Entonces los dos la aceptamos por eso. Y cuando yo me tengo que regresar fue pero un putazo, o sea, fue echarme un agua fría con hielos, tanto a mí como a él, porque no podíamos creer lo que estaba pasando, porque ya no teníamos ninguna posibilidad, o sea, de pasar a vamos a estar en un futuro juntos, te voy a dar el tiempo que necesites, de pasar de un maybe, pasamos a un never in the fucking life, porque los dos no creíamos en las relaciones a distancia, que después a mí me cambió el pensamiento, no creíamos en las relaciones a distancia y no, o sea, yo no veía posible el seguir con él, ¿no? En mi cabeza fue como de, me encantó conocerte, me va a doler un chingo, pero te voy a olvidar, bla, 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 bla. Y obviamente siento que él no lo hizo con esa intención.
todo hubiera sido diferente si él no hubiera dicho lo siguiente. Él me dijo, ¿sabes qué, Dana? Yo te quiero muchísimo, eres una persona súper importante en mi vida. No te quiero sacar de mi vida, no quiero que fue un placer conocerte y hasta aquí, no quiero que te olvides de mí, no quiero olvidarme de ti, quiero seguir presente en tu vida, por favor vamos a hacer videollamada, bla, 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 bla. Entonces, inconscientemente él, porque no lo hizo consciente, inconscientemente me creó esta esperanza, me dio esta esperanza de puede funcionar. Él a lo mejor en su cabeza era una esperanza de amistad, una esperanza de quiero seguir siendo parte de mi vida, de tu vida, pero en mi cabeza lo quería tanto que fue no mames, puede ser. Y dentro de esta relación fue un año completo, pues yo me regresé en enero del año pasado, fue un año completo de estar hablando con él día y noche, o sea, yo hablaba, hacía videollamadas con él, nos mandábamos videos, nos mandábamos notes, voice notes, nos decíamos todo de nuestra vida, todo de nuestro día. El año pasado fue un año súper duro para mí, ya lo saben, pasé muchísimas cosas súper rudas que no me esperaba pasar. Y nunca, o sea, tuve el apoyo, por ejemplo, de mi hermana y de mi mejor amiga, mujeres, y no hubo hombre que me apoyara más que él. O sea, no había hombre o amigo hombre en mi vida que me apoyara como él me apoyó. Él estuvo para mí, o sea, se convirtió, las circunstancias de mi vida, no sé si Dios quería que eso pasara para que yo, no sé, la neta no sé bien todavía qué show, pero en mi cabeza estaba, o sea, en mi vida estaba pasando mucho desmadre y él era una de las personas que estaba ahí. Entonces era una de las personas que no podía faltar en mi vida nunca. O sea, es como si, para mí en mi cabeza era como, él tenía la misma importancia que mi mejor amiga que conozco desde hace como 5 años y que mi hermana que nací con ella. O sea, los tres tenían la misma importancia y para mí el pensar que él no iba a estar en mi vida era como decir, te vamos a quitar a tu hermana. O sea, así de fuerte, porque así de fuerte me apoyó. Obviamente en el proceso los dos hicimos cosas que no fue que fueran malas, o sea, vuelvo a lo mismo, no fueron lo suficientemente negativas en mi cabeza para yo decir bye, porque él obviamente al dejar esta ventana abierta no sabía el impacto que iba a tener en mí y siempre que hablábamos coqueteábamos un montón. Y en mi cabeza él no se imaginaba neta la esperanza que yo tenía, entonces para él era como coquetear y ya X, o sea, sabía que éramos amigos, pero nada más, porque aparte yo también era como que sí, somos amigos, y me mentí a mí y le mentí a él, pero inconscientemente me ilusionó, yo me ilusioné cañón, y tres veces yo recuerdo que le insistí en que tuviéramos una relación a distancia. Las 3 veces él me dijo que no, o sea, ni siquiera fue un no grosero, un no invalidando mis emociones, fue un Dana, te entiendo porque estoy sintiendo lo mismo, pero siempre me decía, si no funcionó cuando tú estabas acá con los pedos que yo tenía, tú estabas acá, si no funcionó así, ¿cómo creemos que va a funcionar tú estando a kilómetros de distancia de mí? Y yo decía, tiene razón, pero en mi cabeza siempre vivía la esperanza. Y la verdad es que fue un año súper duro, porque por más que yo salía con personas y yo trataba de distraerme, que es aquí donde quiero que entiendan que no hay una receta, o sea, no hay un paso 1, paso 2 de cómo olvidar a tu ex. No lo hay, o sea, las mismas cosas que me funcionan a mí no te van a funcionar a ti, yo te las puedo compartir y si te sirven, genial, pero no siempre, y a mí me entraba una desesperación, se los juro, una desesperación que no pensé que me fuera a dar nunca, o sea, yo nunca pensé que me fuera a enamorar tanto de una persona que no estaba aquí, o sea, yo les juro que cuando yo me vine, yo dije, no mames, como no lo veo, se me va a pasar. Pero aunque no lo veía físicamente, teníamos un chingo de contacto y era como si él estuviera aquí. Y no podía, yo decía, no mames, en mi puta vida me había pasado enamorarme de una persona a kilómetros de distancia. Pero aunque estaba a kilómetros de distancia físicamente, emocionalmente estábamos los dos ahí. Entonces también era como un no sé qué hacer, un bla bla bla, un bla bla bla. Salía con personas y él seguía en mi mente y seguía en mi cabeza y yo lloraba. Yo decía, pero ¿por qué no puede ser? Porque en realidad en ese momento a mí me dolía mucho porque los dos queríamos. O sea, yo me acuerdo que la última vez que le insistí para una relación a distancia, él era una persona que le costaba un poquito expresar sus emociones. Yo tengo, gracias a Dios, una habilidad para eso. Y él le costaba muchísimo. Entonces, en la última vez que yo le propuse, fue como de que él me dijo, ¿sabes qué, Dana? Me lastima cañón que me digas esto, porque yo quisiera lo mismo. No sabes
cuánto lloré cuando te fuiste, no te lo he dicho, nadie lo sabe, nadie tiene una idea de cuánto me dolió y cuánto me duele todavía. Trato de seguir adelante porque sé que se complicaría más mi vida, se complicaría la tuya. Me dijo, y es que una relación no la quiero empezar así, tú no te mereces eso, yo no me merezco esto, bla, bla, bla. Y algo que me dijo fue como de, y no estoy listo para una relación ni contigo ni con nadie. Y entonces en mi cabeza fue como de, ok. Y esa última vez para mí fue un, verga, güey, lo estoy lastimando. O sea, traer la idea de que no podemos, de que quiero y él quiere, pero no podemos, era como de... Las veces que les juro que yo lloraba en las noches diciendo, ¿por qué Dios me haces esto? ¿Por qué me pusiste un nombre tan maravilloso para después, pum, quitármelo? O sea, yo... Ahí es cuando les digo que es tan fucking jodido y tan fucking puta madre complicado, perdón por las groserías, mamá, si estás escuchando esto, perdón. Pero es que me da mucho coraje porque me acuerdo y era como de... Yo lloraba y decía, ¿por qué? O sea, hay amor, hay ganas, los dos queremos... ¿Por qué verga no se va a poder? O sea... Nadie está engañando a nadie, nadie le está haciendo daño a nadie, pero no se puede. ¿Cómo me quito esa idea, no? Y yo en mi cabeza, él quería que fuéramos amigos. Yo también lo quería tener en mi vida. Y algo muy importante que yo quiero tocar y la razón principal por la que traje este episodio es porque justamente estaba hablando con mi mejor amiga hace una semana de esto. Porque yo pensaba que yo ya había superado a esta persona. Y a mí me gustaría, en mi perspectiva... Para mí, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, no soy psicóloga, no creo que sea así tampoco, pero a mí sí me ha llegado esta situación de decir, ya no estoy enamorada de él, ya lo quiero y sé que toda mi vida lo voy a querer, porque fue una persona súper linda e importante en mi vida y le deseo lo mejor. Y algo súper random que me pasó con él es que... yo fui a terapia para entender, manejar mis emociones, para poder estar ahí como la amiga que él se merecía. Porque yo decía, él se merece una amiga chingona como yo y yo me merezco un amigo como él. Entonces, nos merecemos tenernos el uno al otro. Voy a seguir dándole. Y seguí, fue un proceso y en el proceso empecé a dejar de ver las cosas de cierta manera. Pero la verdad, algo que me hundió mi proceso fue que un día de la nada, randomly, descubrí que ya tenía novia. O sea, fue súper fuerte porque me metí a Instagram. Él es una persona que nunca publica nada. Y vi una historia y dije, pues a ver qué puso. Y estaba con una chava, o sea, era como un video súper romántico, aparte en Navidad, poniendo el arbolito y todo el pedo. Y ahí todo mi trabajo se fue a la mierda. O sea, era un trabajo también reciente, era un trabajo de 3 meses. En el que yo ya estaba, se los juro. Ya no hablábamos ni siquiera a diario, yo ya había hecho las paces con eso. Pero... Y yo decía, yo sé que él va a tener pareja algún día, así como yo. Y yo sé que algún día él se va a casar, porque él se merece lo mejor y le deseo siempre lo mejor. Pero no me imaginaba que tan pronto, o sea, fue un putazo, la neta. Nunca se me va a olvidar el dolor que sentí y lo mucho que me dolió y lo mucho que lloré porque dije como de, verga, o sea... Al final sí quería tener una relación, pero no la quería tener conmigo. Y algo muy importante que yo les recomiendo, sí hay este tipo de rupturas en las que todo termina bien, pero algo que me dijo mi psicóloga y ahí me mandó un libro, se los juro, en el que fue como verga, o sea, me dejó el ojo cuadrado, fue decir, por más bien que se acabe una relación, no significa que una persona sea perfecta o no sea mala, o sea, no significa que tenga que haber algo súper negativo como violencia, como una infidelidad, para que la relación no vaya a funcionar, ¿saben? Y fue algo mucho que se me metió en mi cabeza porque justamente en este libro decía como de, a ver, si un día estaba contigo y al otro día de repente no, porque así fue nuestro caso, o sea, fue de putazo, no me dijo que ella estaba en una relación, eso me dolió muchísimo el hecho de que él prefiriera que yo me enterara randomly sin decirme. Fue en este libro decir como de que, a ver, y ponían un ejemplo súper cabrón, que era de una pareja que vivían juntos, que todo marchaba viento en popa, y de la nada el chavo le dice, ¿sabes qué? Ya no te amo, me voy. Y se fue de su casa. Y así, o sea, fue de esos putazos que dices, verga, espérame tantito, dame tantito para asimilar. Y la chava le decía a su psicóloga, tipo yo, pero es que ¿por qué? ¿En qué momento? Si todo era perfecto, Y algo que justamente dice en el libro es como de, si todo hubiera sido perfecto, si todo hubiera ido viento en popa,
la persona no se hubiera ido. A veces sí creo y sí he escuchado de personas que terminan bien su relación. Y vuelvo a lo mismo, de todas mis relaciones es la mejor ruptura que he tenido en mi vida. La ruptura más sana. No hubo nada tan negativo como eso. Algo que yo sea para guardarle rencor. O no rencor, pero para decir, no mames, qué asco de persona fuiste. No. Pero tampoco significa, y yo en esta ruptura en especial me costó un chingo porque yo lo tenía en una idealización cabrona y en mi cabeza era ¿en qué momento? Y fue algo que es súper grave y que es súper común que hagamos en las rupturas, es creer que fallamos, o sea, creer que la relación falló. Yo decía, es que en algo fallé, el haberme venido, si yo me hubiera quedado, y los si yo hubiera, se vuelven una puta droga cuando estás terminando una relación así, porque todo en tu cabeza iba bien. Pero justo en este libro que yo leí es como de que no todo iba bien. Algo, sus pensamientos de él cambiaron, su forma de ver la vida cambió, así como cambió a la misma manera que tú la veías. Simplemente dejó de sentir amor y no lo comunicó. Entonces, sí les recomendaría muchísimo. Sé que es muy complicado. Yo de verdad lo sé, se los digo hasta el día de hoy. O sea, me es complicado. Y algo que yo justo le decía a mi mejor amiga, ya no es el hecho de que esté enamorada de él. Porque ya no lo estoy. O sea, porque de verdad hoy, Dana, yo digo, ni de pedo. O sea, hoy ya no es la persona correcta para mí. En su momento lo fue para la Dana del pasado. Somos tan distintos, no es la persona que yo quiero para mí. Ya no siento enamoramiento por él. Es que para mí es muchísimo más fácil decirlo en inglés porque neta las palabras tienen completamente diferentes significados. O sea, no estoy in love with him anymore. O sea, I love him. O sea, como que lo quiero y lo voy a querer toda mi vida, pero no estoy enamorada de él. Y ya no quiero andar con él. Ya, no. Pero me cuesta soltarlo de mi vida. O sea, aunque ya no estoy enamorada de él, aunque sé que ya no vamos a estar juntos, no he podido soltarlo. O sea, me ha costado. Yo pensé que ya lo había hecho y algo que es súper común y que quiero que no se sientan mal porque yo lo hago. No se sientan mal por retroceder. Es algo que siempre va a pasar. Y algo que yo les recomiendo que a mí me pasó muchísimo. Entre más se esfuercen en quererlo sacar de su vida, en no pensarlo, en no esto, más les va a costar. Algo que a mí me ha servido muchísimo es dejar que todo vaya día con día. O sea, justamente al principio era como de que, güey, acaba mi día y decía, no mames, hoy hice cosas, hoy no lloré y no me acordé de él. Chido, el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día. Y he avanzado muchísimo, no tienen ni perra idea, pero de repente hubo algo que me regresó a él. Y aquí es otra cosa que yo quiero mencionar y que sí siento que es de las mejores cosas y lo más recomendable. El contacto cero es de las cosas más duras que hay cuando justamente no tienes nada negativo en tu relación. En mi caso, por ejemplo, a veces que me eran infieles o las veces que me mintieron era de, güey, contacto cero, obvio, o sea, ni me hables. O sea, luego me mandaban mensajes y era de, güey, ¿qué te bloqueado? O sea, no quiero saber nada de ti, contacto cero, me vales madres. Para mí, yo asocio lo malo, una infidelidad, una mentira en un cierre, ¿saben? No sé si me explico, o sea, como que eso es mi respuesta. O sea, en mi cabeza es decir, no necesito una explicación. O sea, para mí mi respuesta para cerrar mi relación es, no me quedo con preguntas, no me quedo el por qué, porque se le dio la gana, güey, si me fue infiel es su pedo. Pero cuando no hay algo malo en mi cabeza, hace cortocircuito y entonces empiezan estas preguntas. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya no es que no hice, sino ¿por qué no me lo comunicaste? ¿Por qué preferiste? Entonces, justamente algo que me ha atacado muchísimo últimamente, porque cuando a mí me dolió, o sea, cuando esto pasó, a mí me dolió tanto que era un dolor preocupante para mí, que fue me senté a sentirlo, que esa es de una de las cosas que más les recomiendo en la vida. No escapen de su dolor. Siento que está muy sobrevalorado el levántate, es una chingona, que no te duela, que no esto, que no la verga. Llóralo. Bueno, al menos a mí lo que me funciona, a mí, Dana, lo que me funciona es sentarme a llorar. Cuando recién pasó, creo que una semana completa me la pasé llorando día, tarde, noche. Y creo que un día o dos máximo en particular no me levanté de la cama.
Lloré como no tienen una idea. Y después de eso para mí fue ¿ya lo lloraste? Ya está bien. Y también siento que es muy jodido, o al menos en mi cabeza es muy jodido ponerte límite. O sea, obviamente tienes que poner un límite, pero cuando está tan reciente y cuando son estas rupturas que para mí duelen muchísimo, no hay como ya párale. O sea, nunca te expreses así contigo, porque en mí fue, ya lo lloraste y ya, next. Y seguía adelante. Y obviamente me acordaba en las noches y a veces lloraba, pero tienes que salir adelante. Salí adelante, pero nunca me di el permiso de indagar tanto en el y por qué esto, y por qué el otro, y por qué no sé qué. Entonces, apenas que algo me hizo reconectar con el tema, fue ¿por qué nunca me pregunté en qué momento? Y obviamente ahí es donde sí creo que nos tenemos que poner un límite, porque ya después de tanto tiempo ya no es sano. Y algo que a mí me ha pasado muchísimo, y es cero sano, yo lo sé, es ya no te amo, ya no estoy enamorada de ti, pero no puedo concebir aún la idea de que no estés en mi vida. O sea, en mi cabeza eres una persona hermosa, eres una persona que me hizo mucho bien. No quiero llenar el make-up, hermana. Don't bring me the tears when I just did my makeup so nice. Literalmente mi canción últimamente. Sí, es como no puedo todavía con la idea de que no estés en mi vida. Porque aparte, yo sé que a muchas personas les ha de pasar eso, pero él y yo nos jurábamos que íbamos a ser amigos para toda la vida y que él iba a venir a mi boda y que yo iba a ir a su boda y que íbamos a ser súper amigos por siempre. Y me dio en la madre el decir el siempre no era para siempre. O sea, no era siempre vamos a estar juntos y nos vamos a amar. No era desde el cariño que nos tenemos los dos, que es tan puro, no importa si no estamos juntos, yo quiero estar para ti y yo también. Entonces fue muy jodido y todavía me cuesta muchísimo quitarme esas palabras de mi cabeza. En plan, a veces me siento, aparte es una persona con la que compartí tantas cosas que a veces me siento contenta, a veces me siento triste y me acuerdo y sé perfectamente que él entendería de 10. Y entonces es ¿y ahora quién lo va a entender? Y me he tratado de convertir en esa persona para mí. O sea, y algo súper importante que es lo que les quiero decir es, no sé, tampoco se vale hacerse adictos al dolor. Pero llega un momento en el que te haces, y yo no sabía esto y apenas lo escuché en un podcast que es uno de mis podcasts favoritos lately, que se llama 6 de copas. Si las quieren etiquetar, para mí estaría maravilloso. Justamente algo que escuché de una de ellas que se llama María Bolio. Saludos. Yo sí, ¿no? La ilusionada. No, pero justamente me dio en la madre lo que dijo, que fue llega un momento en el que te sientes muy cómoda en tu dolor. Y yo fue verga, güey, sí soy. Y en mí me pegó porque yo, o sea, gracias a eso que ella dijo me hizo como reflexionar un poquito en ¿qué pedo? Y algo que yo también le decía a mi mejor amiga, porque justamente se lo llevé a mi psicóloga. O sea, yo a mi psicóloga la estaba atacando pero es que no entiendo, y me vuelvo. Y algo súper tóxico que yo hacía con él, que en mi vida, se los juro, yo en mi vida había hecho eso. No quiero decir que esté mal o que esté bien. Para mí, en mi concepción, no es correcto o no es lo más sano. Él me bloqueó de sus redes sociales, lo cual, gracias, porque yo no lo hubiera hecho. Él me bloqueó de sus redes sociales, excepto de WhatsApp. Pero yo me metía al perfil de su novia. Me metí al perfil de su novia solamente para saber de él. O sea, y casi ni subía fotos con él. A veces sí. Y yo les quiero ser bien honesta. Siento que algo bueno de eso, que no hay nada bueno en eso, pero algo bueno, al menos de eso, fue que al principio cuando yo veía las fotos juntos de ellos, era como sí me calaba. O sea, al principio cuando me enteré y vi sus fotos, o sea, luego que me enteré, porque justamente cuando sube el video con ella aparece su username. Tampoco me crean tan loca que me puse ahí a investigar. No, la verdad fue muy buena suerte. Y obviamente la fui a buscar porque yo quería decir, no mames, ¿desde cuándo? Vi una foto de ellos juntos de unos meses atrás y fue wow. Y sí los vi y sí era como no sé si han escuchado esa canción, pero justamente todo mi álbum que más me pegó a finales de año, estoy seguro que va a salir en mi Spotify, fue el de Emails I Can Send de Sabrina Carpenter. Y hay una canción en particular que se llama Opposite, que en nuestro caso no somos nada opposite, porque esa canción Sabrina se la hizo a Shawn Mendes desde
Camila Cabello, o sea, como que ella no podía concebir cómo le gustaba a Sabrina, o sea, ¿cómo te gustó yo que soy güera de ojos azules? Ella. Y te vas porque amas a una latina pelinegra, o sea, ojos cafés. Y aunque la canción no tenía tanto que ver conmigo así porque las dos, su novia era igual pelinegra, yo soy morenita y era blanquita, pero de cabello oscuro y ojos cafés. Sí, mucho de la canción decía como de no puedo concebir que... O sea, justamente decía como de que, oh, sí tenías el tiempo, pero no para mí. Oh, sí podías contestar, pero no solo a mí. Si querías algo como ella, me hubieras dicho. Además, sí somos distintas en que ella es muy alta y yo soy muy chaparrita. Entonces era como de, ¿qué pedo? Entonces cuando me decías que yo era hermosa y que estabas enamorado de mí, no era cierto. Un desmadre fue eso para mi cabeza. Y entonces era como un, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Entonces pasa el tiempo y les puedo decir que la última vez que vi sus fotos, que fue hace como 2 semanas, me siento muy orgullosa. Bueno, ni tan orgullosa, la neta. Porque la última vez que las vi, sus fotos de ellos fue en febrero. En febrero, como finales de febrero. Y ya yo ya sentía bonito. O sea, la verdad es que es una persona que voy a querer hasta mi último día. Y que siempre le voy a desear lo mejor. O sea, él es una persona que se merece toda la felicidad del mundo y que de verdad, y lo digo de corazón, estoy muy contenta de que esté con alguien porque se lo merece, porque trabaja muy duro y se merece que lo amen y de verdad estoy contenta por él. Entonces fue de pasar a un llorar y de decir, puta madre, yo quiero ser ella, fue a se los juro que ya hasta debía decirle a ella inconsciente, o sea, no se lo dije a ella, pero en mi cabeza era como que gracias por hacerlo feliz. Entonces, algo bueno de stalkear a la chava fue que me di cuenta que ya no me dolía verlos juntos, que de verdad me daba alegría verlo con alguien más. No era maldita sea, ya no era qué bueno que estás con ella porque fuiste un horror conmigo. No era desde un punto muy sano de decir, de verdad, genuinamente te mereces la felicidad, estoy muy contenta. Pero justamente mi psicóloga me decía, ¿cómo planeas dar ese cierre? Porque yo en mi desesperación era de que le decía, es que me caga porque siento que voy como cangrejo, voy para atrás, según yo ya estaba bien y me volví a regresar. Y ella me dice, es que ¿cómo quieres cerrar si tú solita te armas todo ese ritual? Porque justamente ella me dice, ¿qué haces cuando te acuerdas de él, no? Y justamente todas las veces que he caído en volver a llorar de la situación es porque algo me recuerda a él, me empiezo a recordar toda nuestra historia y no solo eso, me voy a nuestras conversaciones. Cabe aclarar que yo borré todos los videos que nos mandábamos como video notes porque yo en mi cabeza dije, no soy lo suficientemente fuerte, o sea, voy a estar entrando y entrando y entrando para ver su cara, para escuchar su voz, no puedo. Pero no borré las conversaciones. Entonces me acuerdo de él y me meto a las conversaciones y leo y empiezo a llorar porque digo, ¿en qué momento pasamos de esto a esto? ¿De qué momento pasaste de quererme un chingo a después estar con otra persona y ni siquiera decirme? ¿Qué pasó con él para siempre? La verga y media. Y en eso, después de que hago eso, me meto al perfil de ella y otra vez los veo. Y entonces como que ese es como mi... ¿Cómo me dijo ella? Y lo acabo de decir ahorita. Mi ritual, ese es mi ritual. Y lo cierro viendo sus fotos de ellos diciendo, ya está bien, Dana, tranquilízate. Entonces, aunque ya sé que no lo quiero, no lo suelto. Y ahí estoy como peleando con la idea. Y vuelvo a ese ritual y vuelvo a ese ritual. Y yo me di cuenta que, como lo dijo esta chica María Bolio en el podcast de 6 Copas, estoy ya muy cómoda en el dolor. No tanto porque esté cómoda, sino porque no lo quiero soltar. Entonces, lo mínimo que haga que me acuerde de él es como de... sigue aquí conmigo, ¿saben? No sé si me explico. Obviamente cero que es sano, cero que lo recomiendo, pero también antes de descubrir esto yo le estaba escribiendo y se lo dije a mi mejor amiga, ya estoy muy cansada de esto. O sea, no puede ser que él no me lastimó en la relación. O sea, obviamente hicimos cosas malas que dolieron inconscientemente, pero él conscientemente no me lastimó. Y la que se está lastimando conscientemente soy yo. O sea, conscientemente me estoy sentando a abrir conversaciones, a recordar una relación que ya no es, que no va a ser, que ya ni siquiera quiero que sea. Eso es lo que me emperraba conmigo. Y yo decía, es que Dana Paola no puede ser. O sea, no puede ser que me lleva la chingada con ese ruido. No puede ser que no te haya hecho él daño. Que algo tan bonito que terminó, tú lo estés volviendo a traer y lo estés trayendo a traer y lo traigas y lo sigas convirtiendo en algo tóxico para ti. Entonces, sí, es muy complicado. Que sepan que no es fácil, que las entiendo si están pasando por algo similar o si han pasado. De verdad entiendo. El contacto cero es de las mejores cosas que pueden hacer. Yo la verdad es que mi psicóloga sí me lo dijo como de...
¿qué tienes que hacer? Y yo, no sé. Y ella, ¿cómo podrías empezar? Y yo, pues ya no haciendo esto. Yo bloqueé a la chava porque dije, siempre voy a tener la tentación de entrar ahí. Bloqueé a su novia, dije, no voy a volver a entrar. Aún no agarro el coraje para borrar nuestras conversaciones. I have to be honest. Pero sé que lo tengo que hacer. ¿Cuándo? No lo sé, espero que pronto. Mis recomendaciones es, again, lo que me funciona a mí y lo que le funciona al de allá afuera no te va a funcionar de igual manera. Que sepas que no hay un manual para hacer las cosas. 3, que hagas lo que se sienta bien para ti, dentro que no esté dentro de lo tóxico. O sea, no hagan esto de entrar al perfil de la chava porque ni se siente bien. O sea, ni se siente bien para mí. Era tóxico. Hagan lo que tengan que hacer para deshacerse de esa persona. Yo la verdad es que antes no era creyente de bloquear a las personas. Era como, yo decía, no, yo soy muy fuerte y no, a veces no se confíen tanto en ustedes. Porque a veces inconscientemente somos las personas que nos hacemos el mismo daño. Y algo que yo siempre me digo con todas las cosas que me pasan en mi vida, que ya están en mi pasado, es ¿por qué lo vuelvo a traer? O sea, ¿por qué tengo que ser fan de estarme cortando una y otra vez en la misma puta herida? Entonces, las únicas personas que las pueden sacar de ahí son ustedes. También que sepan que pueden hablar de la situación las veces que tengan que ser necesarias, porque la verdad es que yo últimamente, de verdad, o sea, y no es que lo hagan conscientemente, pero por ejemplo, cuando a mi mejor amiga o a mi hermana, más a mi hermana, cuando le hablo del tema y me hace como de que, otra vez, o sea, bueno, ya iba a decir su nombre, pero otra vez esta persona. Y yo, sí, otra vez Chuchito Pérez. Pero aún así, aunque ella lo hace como que otra vez, siempre me escucha, siempre se sienta, siempre me abraza. Entonces, si también tienes una persona que está pasando por esto, de verdad, denle el espacio para que lo hablen, porque a veces pensamos que ya hartamos a la gente con el mismo puto tema y a veces creemos que tenemos que pasar solas nuestro dolor. A veces es así, espero que no sea su caso, pero de verdad seamos también ese lugar seguro para esas personas y no hagamos hacer sentir a la gente que ya chole, que ya lo superen, porque no tienes ni idea. Y de verdad, es algo que también yo entiendo, pero de verdad no menospreciemos una ruptura por muy cortito que haya sido. O sea, por ejemplo, yo antes me decía como de que es que, no mames, le estoy llorando a un güey con el que nunca anduve. O sea, sí, nunca anduve, pero estuvimos como 1 año y tantito coqueteándonos, estando ahí el uno para el otro. Entonces, aunque para ti no parezca too much y para la otra persona lo es, nunca hagan sentir a nadie menos por su dolor. Again, quiero volver a decir, no hay un manual, no hay una receta. Si yo les puedo recomendar algo, y siempre lo voy a hacer, es de verdad, pidan ayuda. Cuando sienten que no pueden, como yo, que ya no sé qué pinches hacer, que sé que ya no es sano para mí, está bien que lo acepten. Creo que es el primer paso, aceptar que ya no les está haciendo bien la situación. Por muy bien que haya terminado la cosa, por muy difícil que sea, porque vuelvo a lo mismo. Para mí es más difícil soltar a una persona o terminar una relación, tener una ruptura amorosa cuando todo aparentemente iba de viento en popa, pero de verdad les digo que no iba en viento en popa como ustedes creen, porque a veces vamos así y con cosas pequeñitas no las vemos. Entonces es más difícil terminar esas relaciones. Entonces de verdad, si no pueden, pidan ayuda a amigos, a profesionales. De verdad yo se los recomiendo mucho. Terapia ayuda muchísimo a darte cuenta de muchas cosas. Y haz lo que se sienta bien para ti y haz lo que tengas que hacer para salir de eso. Y ya, es lo único que tengo que decir. Espero que les haya gustado mucho este capítulo, que hayan conectado muchísimo. Ya saben que normalmente hacemos de todo en este podcast, nos reímos, lloramos, he llorado aquí. Hoy tocó este tema deep porque de verdad es un tema con el que estoy conectando mucho. No lo tengo resuelto, que sepan que no lo tengo resuelto. Yo estoy de la manita, así como estoy ahorita con ustedes, así estoy de la manita conmigo misma. Y pues nada, ya saben que de verdad cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta que tengan, pueden ir a mis redes sociales, que ya saben que estoy como @dana.carvajal23. Díganme en los comentarios qué les pareció. Vayan al Instagram del podcast porque ya tenemos Instagram. Es @save_placepodcast. Y yo, ¿cómo era? Por allá también subo muchos reels como de las partes que siento que están como más chéveres de los episodios. Y pues nada, ya saben que si me están viendo en YouTube, regálenme un like, suscríbanse, me ayudan muchísimo. Y si no, en Spotify, mis queridos oyentes, también muchísimas gracias. Síganme por allá también. Ya saben que les mando un beso y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.